Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 24 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Hoy será presentada una querella contra María Eugenia López en la Asamblea de Diputados. Un día en el que habrá ese paro en la Argentina. Por cierto, Zuntraga ha dicho que va a protestar frente a la Embajada Argentina en Panamá. Todo en un día en el que Honduras ha dicho que construirá un tren interoceánico y un día en el que también Venezuela denuncia un complot. Hay 31 detenidos en un intento donde pretendían asesinar a Nicolás Maduro y a Vladimir Padrino López. Cuando le preguntaron al vocero del Departamento de Estado dijo que no sabía ni siquiera de qué le estaban hablando. Esto denunciado en el día de ayer. Recuerden, decenas 8, 6, 7 y 9. Don José. Buenos días. Buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como todos los días, hoy le ofrecemos la información verificada, los análisis en función de la información, pero a nosotros nos interesa que usted tenga su propia opinión, por eso le damos los datos para que usted haga su propia gestión de pensamiento. Eso es lo importante en una democracia. No que coincida o no coincida con nosotros. Eso no es lo esencial. Lo esencial es que tenga los mejores datos para el mejor análisis. Pero, Fernando, hoy miércoles, en medio de todo, qué hermosa luna cae sobre la ciudad capital. Es un espectáculo que llena la vida. Sí. Pero eso les quiero hablar de varias cosas antes de entrar a... Bueno, además de lo de New Hampshire ayer. Pero ahora les digo los datos. Lo tengo actualizado a las 4 de la mañana. Bien. Primero, sepa que el presidente Cortizo ayer inauguró la Ciudad de las Artes. Es un complejo de edificios, de 7 edificios, que en los llanos de Curundú resplandecen. Y me gusta hablar de él ahora en el momento en que allá en Argentina, el propio Milei ataca que la cultura no tiene un valor. Bueno, otro de los proyectos creados desde el presidente Martinelli. Sí, para mí, esta inauguración, que es la obra de física más grande de la historia nacional en materia de cultura. En materia de impulsar la cultura, ¿no? Cultura es todo lo que el hombre hace, para que sepamos. Vamos a poner una definición general y después. Dentro de ese complejo hay una serie de edificios y me llaman la atención y en sentido positivo porque el edificio de Artes Plásticas lleva el nombre de Alfredo Sinclair. Cada edificio lleva un nombre. El edificio de teatro de Pepe Zarzaneda, el de música, nada más que nadie. ¿Qué más se le puede quitar a Jaime Ingram? De danza en honor, aunque no es panameña, Margot Fontaine. Era un símbolo también de nuestro país. Si lo fuera. Se casó con un panameño, al que amaba. De teatro múltiple, ahora Baby Torrijos. El presidente y la ministra de Cultura, Gisela González. Giselle González. Le dieron la inauguración oficial a esta gran obra. Panamá, ahí ya está la Orquesta Sinfónica de Panamá, el teatro, ya hay gente en la ciudad. Bueno, es que todos han estado desperdigados por un montón de tiempo y por eso fue que se hizo y se planificó por allá por el 2010. Le señalo esto. También quiero señalarles que me gustó la intervención del ingeniero Raúl Kelly, que con paciencia, con inteligencia, planteó que no importa lo que usted toque, el manejo de los desperdicios, por ejemplo, requiere un método científico para abordarlo. No se puede meter la mano ahí sin saber dónde está usted metiendo las manos. Hay que desarrollar una metodología que a su vez nos diga a nosotros, en base a la ciencia aplicada al desarrollo humano, qué cosas debemos hacer. Por eso quisiera decirle que lo de Cerro Patacón es un ejemplo de muchas cosas que están surgiendo, Fernando, en la que todo el mundo quiere tener una opinión sin estudiar, sin leer, sin saber. Sin tener ni idea de lo que pasa. Entonces, al final lo que hacen es confundir y enredar a la gente. Le pongo esto porque es importante que sepamos manejar esto.
Ahí leí, por ejemplo, fíjese lo que le voy a decir. Hay mucha gente que habla que por qué Panamá, en el diseño del impuesto de tabaco, por ejemplo, le da plata al MINSA. Y no se han leído ni siquiera la ley. La ley. O sea, Panamá tiene una lucha nacional antitabaco que comenzó cuando Panamá fue el primer país de América Latina que se adhirió al Tratado Mundial Antitabaco. Claro, las empresas tabacaleras, la industria tabacalera, reaccionó en contra de eso, claro, de todo lo que sea el control. Porque los mercaderes de la muerte, si usted quiere saber de qué se va a morir, fume tabaco, en cualquiera de sus variantes. Entonces ellos montaron toda una campaña contra los profesionales aquí. Y fíjese que en el gobierno de Martín Torrijos, con el apoyo de los diputados Blandón y Alcibiades Vázquez, y del mismo y del PRD, encabezados por González, Pedro Miguel González, se aprobó, y con la aprobación del presidente Torrijos se aprobó el primer tratado mundial de salud pública, la lucha contra el tabaco. En la siguiente administración del presidente Ricardo Martinelli, se hizo un incremento de los impuestos de tabaco al 100%. Si costaba, por dar un ejemplo, ¿qué quiere decir 100%? Si costaba $3 la cajetilla, costó 6. Entonces el incremento se distribuyó en función de un criterio científico. 50% del impuesto era para el gobierno, los regalos del MEF. Claro. 20% del impuesto, escuchen lo que le voy a decir, es para curar. Y por eso se le da al oncológico de Panamá. 20% del impuesto de tabaco. Y solo se puede usar para eso. El otro 20% se da al MINSA para prevenir todas las políticas de campañas antitabaco, la organización, la participación en los foros internacionales, todo lo que sea de la lucha contra el tabaco, como por ejemplo la celebración en Panamá del Congreso Mundial de las Partes y de la parte técnica, que se va a dar en Panamá. Entonces, los fondos solo se pueden usar, en el caso del oncológico, para lo que es el oncológico. Claro. No lo puede tomar MINSA. Esa fue una de las grandes sabidurías de esa ley que se hizo bajo la administración del presidente Martinelli. De ahí para adelante no se ha aumentado el valor del tabaco. En otros países se ha aumentado. Panamá necesita revisar esto. Entonces, usted debe saber esto, y el otro 10%, porque son 50, 20 y 20, el otro 10% es para aduana. Eso está en ley y se debe aplicar estrictamente, y se está aplicando estrictamente. ¿Cuántos saben de eso y escriben sobre esto? Entonces los que escriben sobre esto, lo que quieren es desinformarlos. Porque en una u otra forma, la industria tabacalera a nivel global tiene interés en que fracasen en Panamá. No van a fracasar. No va a fracasar. Creo que el ministro Sucre ha hecho un gran trabajo en esta también lucha, en el gobierno del presidente Martín Cortizo. Y tenemos pero usted debe manejar los datos. Cuando alguien le diga a usted, no, ¿por qué no le dan esa plata al oncológico? Que es que el oncológico tiene el 20% de los impuestos de tabaco. Pregúntele si ellos sabían eso. Y además, la ley es específica. Esa es una de las mejores leyes que se hizo en la administración del presidente Martinelli. Pero también hay otros temas que estamos hablando, de agua, que requieren de técnico y de gente que sepa. Y gente que sepa. Pero vamos al plano internacional y le doy inmediatamente, lo pongo al día. Miren lo que pasó en New Hampshire. Las primarias de republicanas, a las 4:01 de la mañana, que tengo el último informe, el último que tengo, probablemente se haya emitido otro, mientras yo llegué aquí, estamos conversando con ustedes, habían votado 164.533. La división de estos votos es de la siguiente forma. Donald Trump obtendría el 54.6% y Nikki Haley tendría con el 43.7%. ¿Qué significa esto? La mayoría de las encuestas pensaba que esta era ya la liquidación. Le está diciendo que del voto de los delegados, ella allá en Agua tuvo el 21, acá tuvo el doble. Y va a Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora. De manera que Trump, aunque le pidió que se bajara porque hizo un mal... No, fue una competencia
más reñida de lo que la gente esperaba. Una diferencia casi, póngale, de 10%, que todavía va a acrecentarse porque el supermartes coincide con casos penales. Entonces el expresidente con tino político dice, bueno, yo prefiero que ella se baje ahora y yo voy solo. Bueno, no se va a bajar. Lo declaró hace unas horas, irá a la Carolina del Sur y se prepara para el supermartes. Bien. Donald Trump ha dicho de ella de todo, y ella también de él. Sí. De quedar Trump y el presidente Biden, sería la votación entre los candidatos más viejos de la historia de los Estados Unidos. De la historia de los Estados Unidos. Porque ya Donald Trump tendría 77 años y el señor Biden pasa a los 80. Pasa a los 80. Bien. Pero lo que destaca en el mundo internacional son las dos guerras. Pero en realidad hay 4 conflictos que son de los más duros. Y la incautación esa de ayer del especie de Fort Knox de la droga en Ecuador. De los 22, sí, las 22 son nada. Bueno, eso lo dijimos ayer, pero le doy los datos de ahora. En el mundo de la guerra, el problema fundamental de Israel-Hamas. Israel se niega a reconocer el gobierno de Netanyahu. No, es el gobierno de Netanyahu. Sí, se niega a reconocer, es el gobierno, se niega a reconocer la necesidad de un Estado palestino. Y propone un acuerdo de que les entreguen los rehenes a cambio de 2 meses de tregua. De tregua. Sí. Lo que el mundo quiere es un fin de la guerra y la negociación para resolver el problema palestino. En esas propuestas están las partes en este momento, pero la guerra sigue siendo cruenta, de parte y parte. Están muriendo muchos niños, muchas mujeres, la población, tanto de Israel como la población, pero más la población palestina, está muriendo por miles, y los heridos por miles, y los niños amputados por centenares. Ya hay. Entonces, esa guerra cruenta le sigue a otra que le precede, que es la guerra de Ucrania. En Ucrania, tanto Rusia como Ucrania han intensificado. Bueno, ayer lo del avión ruso con 65 ucranianos capturados estrelló. Según la versión rusa. Porque según la versión rusa. Sí, aquí no sabemos quién miente o quién no miente. Lo que estamos seguros es que mienten. De parte y parte. Exacto. Porque la mentira forma parte de las armas que se usan en la guerra. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. Allí las partes tampoco han llegado al convencimiento de que necesitan una negociación. Pero hay otra guerra, una guerra brutal que se está desarrollando por 10 años. La guerra en el Yemen, en donde ha llevado a la más grande catástrofe humana. Esto no es de ahora. Y dentro de eso ahora, Yemen se ha metido en la guerra apoyando a Hamas, atacando los barcos que van a Israel, ahí en el pedazo de la península arábica y el Tocayos. En un momento en que la hambruna, el desastre, se necesita más de 2.500 millones de dólares para darle comida a toda la gente que está en Yemen. Los Estados Unidos están atacando a Yemen y existe el peligro de que Irán se meta en esta, más de lo que ya está metido, porque es el que suministra las armas, y Hezbollah sigue en el norte pegándole a Israel. Entonces tenemos el peligro de la regionalización con Irán cada vez más radicalizado, el peligro que ahora da el otro conflicto de naturaleza gigantesca, el de Sudán. Entonces estos conflictos impulsan a conflictos a su vez regionales pequeños que parecieran no tener mayor importancia, pero que están creando un grave problema en Europa con las migraciones ilegales. Estos conflictos trasládenlos a nuestra región. Y ayer, como decía, comenzó Fernando hablándoles de Venezuela. En Venezuela ayer pasó cosas increíbles. Denuncias de asesinatos sin presentar pruebas. Pero arrestaron a más de 35 personas
Y siguen arrestando gente, y siguen arrestando gente de la campaña de María Corina Machado. Y anda Maduro arrastrando la manta por allí, haciendo bravuconadas típicos de la inteligencia cubana. El meter miedo, ellos son los dueños del miedo. Entonces quieren amedrentar a una población que ya le perdió el miedo al miedo. Sí. Porque ¿qué le queda más a los venezolanos que luchar por su libertad? Así es. Entonces, frente a ese problema, ¿no? Tenemos también el problema que hoy Argentina entra en una huelga general. Me llama la atención que Suntra quiera protestar frente a la embajada argentina, pero nunca protestó cuando el gobierno de los señores del peronismo llevaron al país a la más alta inflación, al más alto desempleo, a la mayor pobreza de la historia de la humanidad. Entonces, en Argentina hoy se enfrenta la central, pero es una huelga de otro tipo. Esta es una huelga que está llamada para la 1 de la tarde. Para la 1 de la tarde a las 12 de la noche sería la huelga. Así está programada, a menos que decidan otra cosa en el medio. Y esa era la primera prueba de movilización contra el presidente Milei.